Bueno, ¿estamos todos o hemos vuelto del recreo? ¿O todavía andamos dando vuelta por ahí? Estamos acá, profe. Vamos, profe, con que no terminemos a las 3 de la tarde. No vamos a terminar hasta la tarde. Vamos a terminar hasta las 2. Perfecto. La cuestión es así. Yo tengo que terminar de dar integrales para campos escalares, digamos, que es esta primera parte de integrales. Antes de la semana del 28, que es la última semana de clase, porque ustedes tienen el parcial el último día de clase de análisis. Ustedes tienen el parcial el 30, ¿sí? Bien, nosotros quiero confirmar, para que estemos de acuerdo, a estas filminas acerca de la definición de integral, esta clase, las propiedades de las integrales tipo 1 y tipo 2, ya la vimos completa. Sí, todo completo, Sofía, Sí, profe. profe. Ok, esa se cierra entonces, para dominios rectangulares y para dominios que no son rectangulares ya está. Ahora, entonces tendríamos estas otras que se supone que empezamos, a ver, esperen, clase 11. Se supone que empezamos con estas integrales donde lo que hice fue demostrar cómo calcular áreas con integrales dobles. Las otras integrales eran para calcular volumen. Empezamos con esta de área. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Empezamos a calcular estas áreas también, no solo en superficies planas, o sea, no solo el área de acá del dominio, sino áreas de superficies curvas en el espacio. Con lo de los cosenos directores, hicimos este ejercicio de ejemplo. Sí, profe. Bien, y ahí terminamos, si no me equivoco. Y Claro, después hasta allá. venía, si no me equivoco, integrales dobles en coordenadas polares. Sí, Y ahí paramos. hasta No ahí 10. no O lo sea, digo. no 10. Me quedan ese tema de integrales dobles en coordenadas polares hasta la filmina 18, voy en la 13, o sea, son 5 filminas. Y me quedan estas filminas, que son 10, que es para lo mismo, pero es para cambiar de coordenadas en vez de apolares a cilíndricas o esféricas. Son 10 filminas más. O sea, me quedan 15 filminas. Bueno, pero lo podemos ver de nuevo, Luciana. Me quedan 15 filminas y responderle la pregunta a Luciana y viene el parcial. ¿Sí? Yo creo que con la clase de hoy, que es 9, y la clase que sigue, ¿sí? La clase de la semana del 16, termino. Entonces me queda la clase del 21, del 23, la clase del 23 desocupada. Esa clase del 23 puedo ayudarlos para contestarle preguntas que tengan antes del parcial, que es el 30. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. ¿Y Sí, cuándo profe. iríamos a hacer el simulacro?
Ay, bueno, ahí entre que termino y el 21 por ahí, en esa época más o menos, la semana anterior seguramente, el parcial va a ser el simulacro. El simulacro yo lo puedo poner en cualquier horario porque me imagino que, no, porque ustedes hacen clases. O sea, sería 16 clase normal, me dice Enzo. Por acá simulacro. ¿Qué quiere decir por acá? Por acá el simulacro, entiendo. 23 repaso, 30 parcial. Bueno, podríamos hacer así, para asegurarnos, hagamos así. 16 clase normal. 21, o 23, perdón. 23, hagamos consulta y simulacro, porque el simulacro dura 40 minutos. Entonces usted entra a hacer simulacro y ahí termina el simulacro y me empieza a hacer las consultas que quiera. ¿Sí? Consulta y simulacro. Y el 30 el parcial. ¿Les parece? Sí, profe. Está perfecto, profe. Ok. Entonces, esto es el 2K2. Voy a anotar. Bien. Y con eso terminamos el primer cuatrimestre habiendo dado todos los temas que había que dar y tomando el parcial, consulta, simulacro, todo. No nos dejamos nada en el tintero. Bien. No dejen para el último momento estudiar, porque si no se pone muy complicado cuando se amontona mucho tema, cuando se amontona dominio, límite, continuidad, derivadas parciales, derivadas direccionales, derivadas de la función compuesta, de la función implícita, máximo y mínimo relativo, máximo y mínimo condicionado, integrales. Mucho. Entonces, no dejen para el último minuto. Algunos querrían pasarlo para después de vacaciones. Yo preferiría que no, Matías. Quisiera que el 30 ya quede estipulado como si estuviéramos muy apretados de tiempo, tal vez tomaría en cuenta este pedido, pero no estamos apretados de tiempo, estamos bastante bien. Y la verdad es que no puedo desperdiciar muchas clases, tengo que seguir dando tema nuevo en el caso de que no tome parcial, todo tema nuevo que dé entra en el parcial y se empieza a poner una cosa inmanejable de mucho. ¿Sí? Hagan una repasada fuerte, traten de hacerlo con... Sí, va con integrales, Lucas. Va todo lo que di en el primer cuatrimestre. Si ustedes miran en el aula virtual, debería haber un archivo que se llama algo como modalidad académica al principio de todo, antes de empezar a desarrollar la unidad 1. En ese archivo, que es un PDF, el jefe de cátedra nos manda las reglas del juego, digamos. Nos dice cuál es el programa y los temas que tenemos que dar, nos dice aproximadamente en qué fecha los tenemos que dar, nos dice aproximadamente en qué fecha y qué temas entran en el primer parcial, pone el programa, pone con qué se aprueba, pone cómo se consigue la promoción de práctico o la aprobación directa, pone todo. Entonces lean ese archivo que no está puesto así de adorno ahí, sino solamente para que ustedes estén tan notificados como yo de lo que va a ocurrir durante el año, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, arranquemos. Me dice una de las compañeras,
Esperen que ya se me fue. Luciana me dice que no entendió el último ejemplo, entonces se lo voy a hacer de nuevo. Ese ejemplo, Luciana. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer este ejemplo. Y entonces arrancamos con la parte de coordenadas polares. Entonces, fíjense que yo tengo acá, yo acabo de encontrar una fórmula, esta fórmula, que me sirve para calcular el área de una superficie en el espacio. Si el área es un área que yo quiero calcular plana, ¿sí? No curva, un área plana, de una figura plana, nosotros ya sabíamos que la poníamos, la poníamos así como producto de los diferenciales. El área de una superficie plana era simplemente la integral doble del producto de los diferenciales. Pero cuando el área es en el espacio, es de una figura en el espacio, como esta figura roja que yo tenía acá, perdón, azul, que yo tengo acá, entonces ya no es el área de una superficie plana, sino el área de una superficie curva. Para calcular ese área habíamos hecho una deducción de una fórmula y habíamos llegado a esta fórmula. Entonces ahora vamos a usarla, esa fórmula, en un ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, usted imagínese que tiene una superficie muy rara, que es el área de una superficie de un cilindro que está acostado, digamos. Mire, esta es ahí la parte curva, un cuarto del cilindro, y está acostado acá, ¿sí? ¿Se entiende eso? Y está cortado, pero además le pongo un cilindro vertical igualito para que me lo corte. Es como si yo tuviera la unión en cruz de dos caños. Entonces acá tengo en una dirección una circunferencia, acá tengo otra circunferencia. Es difícil imaginarse la figura, pero esto que tengo acá es una cosa curva, una superficie curva, ¿sí? Como si fuera un triángulo que lo curve. Y esto que tengo arriba es como otro triángulo curvado, igual que este, pero ahora viene, está arriba, como de techo. ¿Se entiende eso? Pero parecido a un cono de papas, porque la boca del cono de papa en realidad es cuadrada acá. ¿Sí? Ok. Entonces tengo un triángulo. Vieron que ustedes pueden cortar un triángulo, digamos, de papel y curvarlo. Está acá. Y corta otro triángulo igualito, porque miren que tiene la misma fórmula. La misma fórmula. Otro triángulo igualito y lo curvo así. Y quiero la superficie de ese cuerpo. Bien, la superficie, la función a la que yo le tengo que calcular la superficie es esta. Entonces, de esta función despejo z. Y digo, bueno, z es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. En realidad es más menos la raíz cuadrada. Pero ese más menos no lo pongo y pongo solo la parte positiva porque estoy en el primer octante. Todo es positivo en el primer octante. Bien, entonces ahora me fijo cuál era la fórmula para calcular el área que yo quiero. Ajá, esta es la fórmula. Necesito la derivada de mi función con respecto a x, elevarla al cuadrado, derivar mi función con respecto a y, elevarla al cuadrado, le sumo 1, todo eso raíz cuadrada.
Y a eso lo multiplico por los dos diferenciales. Después habrá que ver cuáles son los límites de integración. Los límites de integración están definidos acá en el piso, digamos, por el dominio del cuerpo que yo estoy trabajando. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Bueno, derivo esta función respecto de x y como es una raíz, en el numerador va la derivada del radicando, que es menos 2x, y en el denominador va 2 veces la raíz. Entonces, este 2 de arriba con el 2 de abajo se simplifica y me queda esto. ¿Se entiende esa raíz? Esa derivada, digo. Sí, profe. Bueno, después digo, también tengo que derivar respecto de y. Ah, pero no tiene y. Bueno, entonces, si no tiene y vale 0. La derivada de 0 es 0, chau. Ahí está la derivada de z con respecto a y. Y ahora reemplazo acá. En lugar de derivada de z con respecto a x, pongo esto y va elevado al cuadrado. Ah, pero es negativo, no importa, como está el cuadrado va a quedar positivo. X cuadrado y en el denominador saco la raíz del denominador. No me hace falta, porque lo elevé al cuadrado. Ahora la derivada de z con respecto a y, que es 0, elevado al cuadrado 0, no la pongo. Más 1. Todo eso iba dentro de una raíz grandota. Ahí está. Bien, entonces a esto todavía lo podría achicar un poquito más, diciendo como un denominador 4 menos x cuadrado por 1, 4 menos x cuadrado, más x cuadrado, 4. 4 menos x cuadrado más x cuadrado queda 4. Entonces queda 4 sobre la raíz. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, entonces lo único que tendría que hacer ahora es sacar este 4, porque raíz cuadrada de 4 es 2, y dejar la raíz solamente en el denominador. Ahí lo voy a hacer en la filmina que sigue. Saqué ese 4 y puse 2. Y tengo que determinar ahora los límites de integración entre qué y qué varía x y entre qué y qué varía y. Entonces me dibujo, paren. Me dibujo, como yo estoy buscando entre qué y qué varía x y entre qué y qué varía y, me dibujo esto que tengo acá, el plano del piso, digamos, me lo dibujo acá, porque es más fácil, nada más para ver más fácil. Y digo, bueno, voy a decir que x varía entre 0 y 2. No hay ninguna abscisa más chica que 0 y no hay ninguna abscisa más grande que 2. Ok, entonces x varía entre 0 y 2. Acuérdense que si x varía entre 0 y 2, esos límites constantes tienen que ir como al último, para integrar al último. Siempre al último se integra la variable que tenga los límites números constantes. Y la y ustedes me van a decir, y también varía entre 0 y 2. No, bueno, pare. Porque si x varía entre 0 y 2 y y varía entre 0 y 2, esto sería un cuadrado. ¿Sí? Ok, Claro, profe, entonces, eso no entendí. claro, ¿Por qué pone la yo voy a... función? La función es esta. Y, la ordenada, no puede variar, varía como mínimo en 0, pero no puede sobrepasar esta circunferencia. Esta circunferencia yo te la doy, ¿ves? Como te digo que es un cilindro que tiene esa ecuación, esta circunferencia te la estoy dando.
Te estoy dando la curva esta, que vos curvaste tu triangulito. Entonces, digo, ok, las Y no pueden ir más arriba de las ordenadas estas que están marcadas en celestito. Y las ordenadas que están marcadas en celestito son las que obtengo cuando despeje acá Y. Y es 4 menos X cuadrado, todo raíz cuadrada. Por eso dice ahí eso. ¿Estamos? ¿Y por Sí, qué no lo profe, pensó al revés, profe? entiendo Dígame. pero me cuesta identificar bien el gráfico, ¿por qué serían dos funciones? Y porque una función, ahí está, una función es el cilindro que limita al cilindro que está horizontal. La función que yo le quiero calcular el área, la superficie a la que yo le quiero calcular el área, es esta de acá arriba. Ah, ahí está, profe, entendí. Esta de acá arriba. Pero esta Sería tiene como una... el dominio nomás lo que está abajo. Claro. Ah, pensé que era otra función. No. Bien. Entonces, ahora despejé de ahí la Y, me quedó raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. ¿Por qué le queda solo la positiva? Porque estoy en el primer cuadrante, no puede tomar valores negativos. Todo es positivo en el primer cuadrante, entonces al menos no lo pongo. Queda más nomás. Y ahora solo integro. Bien, esta sería una forma. La otra forma sería, esta es una integral tipo 1. Yo podría haberla hecho como tipo 2. Podría haber dicho, integro pensando que Y varía entre 0 y 2. Y no puede ser más chica que 0, ni más grande que 2. Y X es la que voy a tomar en cuenta que puede ser variable hasta la circunferencia. Y entonces de acá despejo X y pongo 4 menos Y cuadrado y cambio el orden de estos dos. Es lo mismo, va a dar el mismo resultado. Entonces puedo representar esta integral que yo quiero calcular como tipo 1 o tipo 2. Acá está como tipo 1. Como tipo 2, lo único que hay que hacer es cambiar el orden de los diferenciales y poner acá Y cuadrado. Porque en realidad voy a despejar la X y me va a quedar raíz cuadrada de 4 menos Y cuadrado. Es lo mismo. Y en vez de pensar entonces que X varía entre 0 y 2, voy a decir Y varía entre 0 y 2. Y en vez de pensar que Y varía desde 0 hasta la curva, voy a decir no, X varía desde 0 hasta la curva. Es lo mismo, es pensarlo hacia arriba o hacia la derecha. Eso sería decir tipo 1, tipo 2. ¿Estamos? Sí, profe, entendí, gracias. Bueno, ahora integro. Como estoy integrando el diferencial de Y, la variable es Y, esto sale constante afuera de la integral. Y la integral del diferencial de Y es Y entre 0 y la raíz. Voy a evaluar a Y en la raíz y a Y en 0. Cuando evalúo a Y en la raíz, puedo simplificar las raíces y me da 2. Cuando evalúo Y en 0, me da 0. 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, la integral esta quedó re sencilla y dio 2 nada más. Integral entre 0 y 2 de 2 diferencial de X es un regalo. Entonces la integral, el 2 sale afuera, integral del diferencial de X es X, entre 0 y 2, le doy a X el valor 2, queda 4, le doy a X el valor 0, da 0, entonces el área es 4. ¿Estamos?
Bueno, ahora sí, vamos a recordar un poquito de cambio de coordenada. Miren, la cosa es la siguiente. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Empecemos por ahí. Cuéntenme qué entienden por sistema de coordenadas. Cuéntenme con sus palabras, no importa que te haga bonito o no. Un sistema para ubicar puntos en un sistema de referencia. Es un sistema de referencia para dar la posición, para identificar un punto, la posición de un punto, ¿sí? Respecto de ese sistema. En realidad, si yo quiero fijar la posición de un punto sobre una recta, o sea que mi universo es unidimensional, es una recta, ¿sí? Yo necesito un solo número. O sea, si yo quiero determinar la posición de un punto en un universo unidimensional, de un punto que se desplaza sobre una recta, con un número me alcanza. 7 menos 5, 44, raíz de 2, un número, y ya sé, respecto de un origen que yo me fijo, respecto de ese origen, en qué posición va a estar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Me parece que estamos con dudas, pero bueno. Si mi universo fuera bidimensional, si yo viviera en un universo plano, o sea, solo me puedo mover a derecha, izquierda, adelante o atrás, no me puedo ir para arriba y para abajo, no puedo levantar vuelo ni enterrarme, digamos, en el piso. Si mi universo es un plano, yo puedo fijar la posición de cualquier cosa, pero para eso necesito dos números. De respecto de mi origen, cuánto me desplazo a izquierda o derecha y cuánto me desplazo hacia arriba, hacia adelante, digamos, y hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el espacio tridimensional, en el espacio euclídeo, que es donde nosotros vivimos o creemos que vivimos, porque en realidad no vivimos, pero creemos que vivimos, nosotros, para fijar la posición de un punto, necesitamos cuánto se alejó del origen hacia la izquierda o hacia la derecha, cuánto se alejó hacia adelante o hacia atrás, y además cuánto subió hacia el cielo, digamos, o bajó hacia abajo del piso, como si fuera un pozo. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué son pelotita, ojito, pelotita? O. Ustedes tienen que explicarme en qué jerga hablan, porque yo soy de otro siglo. Ah, es una cara de sorpresa. Ok, ok. Sí, desde que vino Einstein nos dimos cuenta que no vivimos más en un espacio tridimensional, sino en un espacio curvo. Y ahí ya, chau, la recontra embromamos. Bien, pero en nuestro ámbito, digamos, cerca, distancias cercanas y velocidades lentas, vamos a seguir usando el espacio de Euclides, porque total no se va a notar la diferencia. Es como cuando yo inflo un globo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, la superficie del globo vista de cerca es plana. Y en realidad no es plana, es curva. ¿Están de acuerdo? Claro. Ok, eso es lo que pasa, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué? Profe, ¿qué? Bueno, No, cambió de claro, opinión. Bueno, entonces pensemos que estamos en un espacio euclídeo porque tenemos así
en nuestro ambiente no hace falta para nuestro estudio pensar en curvaturas de espacio y cosas raras, nos vamos a conformar con espacio euclídeo. Nosotros ahora nos vamos a ocupar del plano. Vamos a pensar en el plano. Si yo estoy en el plano, para fijar la posición de un punto respecto de algo que yo considero mi origen, desde acá, desde mi punto de origen, a cuánto estoy de ese punto, en dónde está el otro punto, para fijar su posición, yo necesito cuánto se movió hacia izquierda o derecha y cuánto se movió hacia adelante o hacia atrás. Necesito dos números, ¿sí? O sea que para fijar la posición de un punto en un plano, bastan con dos coordenadas. Esos dos números se llaman coordenadas. Las coordenadas que nosotros usamos se llaman coordenadas cartesianas, y a esos dos puntos, a esos dos números de cuánto se desplazó a izquierda o derecha, adelante o hacia atrás, le llamamos abscisa y ordenada. X e Y. Y ese sistema de coordenadas se llama cartesiano porque lo inventó Descartes. ¿Y por qué se llama cartesiana y no descartesiana? ¿A alguno le contaron eso ya? No, No, ni idea, profe. no, y nos importa un rábano. Capaz no le gustaba el nombre, profe. No es un problema que le guste. En la época de Don Descartes, un poco antes de la Revolución Francesa, o sea, digamos, principios del 1700, 1600 y pico al final, y principios del 1700, Don Descartes, que era un científico, publicaba sus trabajos como cuando nosotros ahora en investigación queremos publicar nuestros trabajos para que el mundo se entere, los publicamos en inglés. Si no, chao. Sí, Matías. No sé si lo mataron, pero sus ideas fueron usadas y era absolutamente perseguido, digamos, por sus ideas. Bien, la onda es que ahora, por ejemplo, todo se publica en inglés, pero en la época de Descartes, ¿sí? Todo se publicaba en latín. Si usted quería dar a publicidad, dar a conocer al mundo, a todos los científicos, sus descubrimientos, lo hacía en latín. Y en latín, Descartes tradujo su nombre, su apellido, digamos, como Cartesius. Y entonces, en realidad, él firmaba sus trabajos como Cartesius. Y por eso se llaman sistemas de coordenadas cartesianas. Es como si en realidad hoy en día no se usa traducir los nombres. Así que, menos mal, digamos, si yo firmo un trabajo escrito en inglés, lo firmo como Leticia Constable. No firmo, Leticia Constable quiere decir algo así como alegría vigilante. Tremendo. Menos mal que no tengo que firmar como alegría vigilante. No, es en inglés, no sé, porque es en inglés Constable, así que no sé cómo se traduciría al latín. Pero en inglés, Constable quiere decir vigilante. Y Leticia en latín quiere decir alegría. Así que yo sería algo así como una señora que se llama Alegría Vigilante. ¡Qué espanto! Entonces, por suerte, hoy en día no se traducen los nombres y los apellidos, se escriben tal cual. Así que yo, si tuviera que firmar mi trabajo, firmaría Leticia Constable y de hecho lo firmo Leticia Constable, aunque firme en inglés, y chao.
digamos. Pero en la época de Cartesius, claro, es como una policía feliz. ¡Qué horror! Bueno, eso no me estás alegrando el día, ¿eh? Aparte, no confundamos alegría con felicidad. Nada que ver. Yo puedo ser muy alegre y muy infeliz. Así que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En realidad no es mi caso. Bien. Entonces la cuestión es, ya sabemos qué cosa que es un poroto, que no muramos sin saber por qué se llama sistema de coordenadas cartesianas. Ya sabemos quién las inventó. Y con el sistema de coordenadas cartesianas, digamos, yo tengo un origen y para saber la posición de un punto como P, necesito dos valores. Cuánto me desplazo en sentido horizontal y cuánto me desplazo en sentido vertical para alcanzar el punto a partir de este origen. ¿Estamos de acuerdo? A eso le llamo abscisa y ordenada. Ok. Los sistemas de coordenadas cartesianas no son solamente esto de cuánto me desplazo en horizontal y en vertical. Un sistema de coordenadas, a ver si puedo, que tuviera el eje de las ordenadas así, ¿sí? También sería un sistema de coordenadas cartesianas. Ese también es un sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema de coordenadas cartesianas, claro. Este sistema de coordenadas cartesianas me dicen de nuevo cuánto me desplazo en una dirección, en la dirección de uno de los ejes, y cuánto me desplazo en la dirección del otro de los ejes para ubicar el punto. ¿Estamos? En realidad, el sistema de coordenadas que habla de cuánto me desplazo en la dirección de uno de los ejes y cuánto me desplazo en la dirección del otro de los ejes, se llama cartesiano. Si los ejes están perpendiculares, ya es una palabrota más desagradable porque se llama sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. ¿Qué quiere decir perpendiculares? Esos son los que nosotros usamos. ¿Estamos? Pero hay otros sistemas de coordenadas, por supuesto, que sirven para fijar la posición de un punto en el plano. Y otro de los sistemas muy usados es el sistema de coordenadas polares. Para fijar la posición de un punto en el plano con un sistema de coordenadas polares, yo no necesito dos ejes, necesito uno solo, y digo, desde el origen, cuánto me alejo del punto, o sea, doy esta distancia R que se llama radiovector, y qué ángulo forma ese radiovector con mi eje horizontal, que es θ. ¿Se entiende eso? En vez de dar la ordenada, en vez de dar X y la ordenada, doy el radiovector y θ. Y con eso también puedo fijar la posición de cualquier punto en el plano. R puede valer entre 0, cuando el punto está acá, en el origen, hasta la distancia que yo quiera, o sea, hasta infinito. Y el ángulo puede valer entre 0, cuando el radiovector es horizontal, hasta 2pi, que sería el radiovector que ya dio todo un giro. ¿Están de acuerdo con eso? Y hay una equivalencia, siempre hay una equivalencia entre un sistema de coordenadas y otro. Y acá he puesto esa relación. Si yo tengo las coordenadas polares de este punto,
puedo pasar a coordenadas cartesianas. Y si tengo las cartesianas, puedo pasar a polares. Solamente acordándome de esto. ¿Eso qué es? Y miro acá y digo, ajá, para tita, coseno de tita es cateto adyacente sobre hipotenusa de espejo X, que es el cateto adyacente, paso la hipotenusa al otro miembro, y me queda que la abscisa es R coseno de tita. Y como seno de tita es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto es la ordenada es radiovector, o sea, la hipotenusa por el seno de tita. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, ahora la idea sería que yo quiero calcular una integral doble de una función que tengo en coordenadas cartesianas, pero esas coordenadas cartesianas, calcular la integral se me pone engorroso. En cambio, por ahí hay veces que me conviene tener el mismo cálculo, pero en coordenadas polares, porque eso me simplifica el cálculo de la integral. Entonces, ¿cómo paso de coordenadas cartesianas a polares? Esa sería la idea. R, ahora, esta R, ¿sí? Va a estar dada por pares R tita, o sea, el dominio de integración en coordenadas polares son puntos R tita, dados en coordenadas polares, donde R va a estar entre dos valores A y B, el radio va a variar entre A y B, y el ángulo entre alfa y beta. Por ejemplo, supongamos esta figura que tengo acá, en rojo. Esa figura que tengo ahí en rojo se llama trapecio circular. Es como un trapecio cuyos lados paralelos, ¿sí?, son arcos de circunferencia concéntrica. Arcos de circunferencia donde el centro es el origen. ¿Se entiende? Entonces yo voy a subdividir, supongamos que yo quiero calcular esta integral para calcular un área. Entonces yo voy a subdividir este es trapecio, en pequeños trapecios circulares. Acá lo he hecho nada más que en 3 para no armar mucho lío, pero podría hacer muchísimos más, mientras más haga mejor. Y a trazando distintos radiovectores, digamos. Y voy a tomar uno solito, cualquiera de ellos. Tomo el que está sombreado, por ejemplo. Este dominio está limitado por este radio y este radio, que es un poquito más grande. ¿Se entiende eso? El radio R sub I menos 1 y el radio R sub I. Y los ángulos tita sub J y tita sub J menos 1. Esto es como si fuera un pequeño trapecio rectángulo de estos. Entonces, el área de cada uno de esos chiquititos, recordemos que viene dada por esta fórmula. Entonces, el área de trapecio A sub I J va a ser un medio del R sub I, que es el grande, al cuadrado por el delta sub J menos un medio, resto el chiquitito, del R sub I menos 1 al cuadrado por el delta sub J. Entonces ahora saco factor común. O sea, he restado, digamos, este grande menos este chiquito y obtengo el que está sombreado.
Eso es lo que he calculado. Eso es esta resta. Y ahora saco factor común, 1/2, tita j menos 1, y me va a quedar r sub i cuadrado menos r sub i menos 1 cuadrado. Sacando el factor común obtengo esto entonces. Pero esto es una diferencia de cuadrados. Puedo ponerlo como suma de las bases por diferencia de las bases. Esto es el delta sub j, tita sub j. Entonces, lo voy a escribir de la siguiente manera. Delta área y j es la suma sobre 2, ¿ven? La suma sobre 2 por el delta r sub i por el delta tita j. ¿Están de acuerdo? Me ¿Puedes perdí repetir, ahí. profe? Esta, yo ¿desde también. dónde? Saco el factor común y me quedó esto, ¿vamos bien? Sí, está ahí bien. ¿Cómo formó la anterior? ¿Esta? Sí, El área de un sector circular es como si fuera un triángulo, ¿sí? ¿Ves? Como si fuera un triángulo que tiene Sí. así curvo, ¿sí? sí. El área de eso, digamos, es 1/2 de r cuadrado tita, así se calcula. Sí, En vez de ser 1/2 de base por altura, es esto, 1/2 de r cuadrado tita. Bien, entonces yo ahora quiero calcular esto, este pedacito de área. Voy a restar el área del sector circular grande menos el área del sector circular chiquita. Y entonces me va a quedar esto. ahí entendí, perfecto. ¿Seguro? Profe, ¿sería como una porción de pizza? Sí, sí, Sí. Un sector circular es como una porción de pizza. Entonces yo voy a restar el área de la porción de pizza larga menos el área esta un poco más chiquita, porción de pizza más chiquita, y me va a quedar este cuadrado que nadie quiere de la pizza, ¿viste? Que tiene la costrita. ¿Sí? No, sí, no hay que decir pizza ahora porque tenemos todo mucho hambre. ¿Se entiende eso? Este cuadradito, que es un delta del área que yo quiero calcular, algo así, así dividieron la Antártida, sí señor. En realidad todavía se está peleando eso. No es tan nuestra la Antártida, estamos discutiendo. Ahora que ya tengo escrita el área del sector circular grande menos el área del sector circular chico, voy a sacar factor común 1/2 delta tita j, digamos. Esto. 1/2 de este delta. Y me va a quedar r sub i cuadrado menos r sub i menos 1 cuadrado. Como es una diferencia de cuadrados, pongo la suma de las bases por la diferencia de las bases. ¿Sí? A la suma la pongo sobre 2. Y a la diferencia es delta r. Entonces me va a quedar que este pedacito que estoy calculando de área es la suma sobre 2 por el producto de delta r, del delta radio por delta ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora Bien. sí, profe. Entonces ahora supongamos que escribo mi suma doble de Riemann para calcular una integral de área. ¿Se acuerdan que hacíamos algo así? Eso es de antes, digamos, cuando empezamos a definir integrales. Bien. Entonces, ahora que tengo esta suma doble,
en vez de X e Y, las voy a poner en coordenadas polares. X e Y, X es R coseno, Y es R seno. Y en vez del delta A sub IJ, voy a escribir esto que es mi delta A sub IJ. ¿Sí? Ahí está. En vez del delta A sub IJ, pongo este pedazo que es mi delta A sub IJ. Ajá. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Me quedó una función que yo tenía expresada en coordenadas cartesianas y la expresé en coordenadas polares. A esa función, como ahora depende de otras variables, que son las variables polares, en vez de f le voy a llamar g. Y a esto lo dejo como está por ahora. Mientras más cantidad, digamos, mientras más cantidad de subdivisiones haga acá, la distancia, la diferencia entre estos dos radios, entre el radio R sub I y el radio R sub I menos 1, digamos, va a ser menor. Si yo tengo muchos de estos cuadraditos, estos dos radios van a coincidir prácticamente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y si estos dos radios coinciden, si miden casi lo mismo, le puedo llamar 2R sub I sobre 2. Es decir, R sub I nomás. ¿Sí? ¿Chan? Digan sí. Sí, profe. Entonces, acá en vez de esto, cuando haya muchas, cuando M y N tiendan a infinito, cuando haya muchas subdivisiones, toda esta fracción va a tender a R sub I. Esto va a tender a ser un diferencial, este delta va a ser muy chiquito, y esto también va a tender a un diferencial de tita, va a ser muy chiquito. Entonces, el límite para cuando la cantidad de divisiones, digamos, tiende a infinito, sea el máximo del área de los cuadraditos tiende a 0, el límite de esa suma doble de Riemann, que es la integral que yo quiero calcular, digamos, se podría escribir como la integral de la nueva función escrita en coordenadas polares por R diferencial de R diferencial de tita. Es decir, esto le tengo que agregar una R adelante si cambio las variables. Pongo mi nueva función con las variables polares y le voy a tener que agregar por R. No solo cambiar los diferenciales a los nuevos diferenciales. Esto vale para dominios de cualquier tipo, digamos. Entonces, mi nueva integral, antes yo tenía una integral en coordenadas cartesianas, que acá dice diferencial de X, diferencial de Y, digamos, diferencial de área, diferencial de X por diferencial de Y, y la voy a cambiar a coordenadas polares poniendo no solo diferencial de R, diferencial de tita, sino multiplicándola por R. Esa parte es lo que no se tienen que olvidar, que hay que multiplicarla por R. Ya vamos a ver ahora por qué. Fíjense, en análisis matemático 1, acuérdense de esto, cuando ustedes tenían funciones de una sola variable, ustedes estudiaron que a veces
cambiar las variables simplificaba un poco el cálculo de la integral. Y entonces ustedes decían que tenían una función y igual a f de x, y x dependía de t, como si fuera función de función. Entonces querían calcular la integral entre a y b de f de x diferencial de x, esto lo hacían en primer año, y en realidad reemplazaban a esta x por g de t, porque x es g de t. Pero al lado ponían por la derivada de esto. Esto es como tener, a ver, ¿cómo podría decirle? Si ustedes querían integrar el coseno de 2u, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Ustedes decían, bueno, llamémosle a 2u, llamémosle t. Integraban coseno de t. Pero ustedes ahí nomás decían, si 2u es t, diferencial de 2u, o sea, 2 diferencial de t, es diferencial. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí ponían, para hacer por sustitución, esto, que es el diferencial de x. Si usted hace el diferencial de x, pone g' diferencial de t. Eso. Entonces acá lo que han hecho es un cambio de variables. Eso es lo que hacían para hacer integrales por sustitución. Para funciones de varias variables, se complica un poco porque no hay una sola derivada como esta. Hay muchas derivadas. Hay derivadas parciales. Hay tantas derivadas parciales como variables independientes. Así que acá no solo voy a tener que introducir una derivada, sino todas las derivadas parciales. Esas derivadas parciales se introducen todas juntas en un determinante que se llama jacobiano de la transformación. Sí, señor. Gustavo está re en línea, digamos. Entonces, esto es un jacobiano en realidad, ese G' de t. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Supongamos que tengo una función x que depende de u y de b y una función y que depende de u y de b. Entonces, cuando yo estoy en un plano, digamos, v, tengo este dominio, digamos, de integración, y si ahora quiero pasar este dominio de integración a otro dominio de integración donde las variables sean x e y, tiene que haber algo así como una correspondencia 1 a 1, eso quiere decir biunívoca, que para cada uno de estos dominios haya un único dominio acá y para cada dominio de acá haya un único dominio, si vuelvo a hacer el cambio de variables. ¿Cómo voy a calcular ese jacobiano? Tengo que derivar x e y respecto de u y de b. El jacobiano de la transformación se escribe así. Es la derivada de x respecto de u y de b y la derivada de y respecto de u y de b. Entonces, luego, ¿cómo hago? En vez de x, escribo g de v, porque x es g de v, y es g2. En vez de y, reemplazo por g2, multiplico por el jacobiano y tengo mis nuevos diferenciales. Con eso hice un cambio de variables de b al espacio e. En coordenadas polares en particular, x e y dependen de r y de θ. Entonces, cuando yo haga mi jacobiano, voy a tener la derivada de x respecto de r, la derivada de x respecto de θ, la derivada de y respecto de r, la derivada de y respecto de θ.
Entonces, fíjense, la derivada de X respecto de R coseno de tita. La derivada de X respecto, ahora tengo que multiplicar, porque esto es este por este menos este por este. ¿Sí? Derivada de X respecto de R coseno de tita. Por la derivada de Y respecto de tita. La derivada de Y respecto de tita es la constante R por coseno de tita. Ahí está. Ahora, por la derivada de, ahora esta menos X respecto de tita, la derivada de X respecto de tita es la constante R por la derivada del coseno, que es menos seno. Pero como tenía un signo menos delante, me queda más R seno. Por la derivada de Y respecto de tita, la derivada de Y respecto de tita, respecto de tita no. La derivada de Y respecto de R, porque este por este. Entonces, la derivada de Y respecto de R, que es seno de tita. Multiplico y me queda R coseno cuadrado. No, es para encontrar el jacobiano, Enzo. Cuando se trata de polares. O sea, yo acá te lo hice para un entorno para mostrarte que si cambiabas de coordenadas cartesianas a polares, tenías que multiplicar por R. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que multiplicar por R? Entonces ahora viene que te muestro que por qué hay que multiplicar por R. ¿Sí? Porque en realidad, generalizando, lo que hay que hacer es multiplicar por el jacobiano. Y en el caso de polares, el jacobiano, ¿cuánto es? R coseno cuadrado más R seno cuadrado. Saco factor común R y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces R, solo, R por una R. Y por eso multiplico por R, porque el jacobiano es R. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí se va entendiendo. Bien, yo voy a dar la primera filmina de la clase que viene, porque es un ejercicio de esto. Entonces, si la encuentro, ahí está. Entonces, supongamos que quiero calcular. Sí, es igual, pero ahora las derivadas no van a ser de X y de Y, sino van a ser las derivadas, tenés que despejar R y tita. Pero también, sí, con el mismo procedimiento. Es el caso inverso, pero es lo mismo. En general, vos tenés todas las funciones con X y con Y. Y a veces integrar con X y con Y se pone muy pesado. Entonces, en general lo que va a pasar es que vas a querer pasar de cartesianas a polares, pero vos podrías pasar de polares a cartesianas con la misma equivalencia. Si tenés la función en polar. Bien. Fijémonos para esta figura que tengo acá. Un ejemplo de cómo aplicarlo. ¿Sí? Sé calcular el área. Se encuentra en el primer cuadrante en esa circunferencia, entre esa circunferencia y esa. O sea, una circunferencia de radio 3 y una circunferencia de radio 1. Entonces, en realidad, yo tendría que integrar, ¿sí? Para calcular este área, tengo que despejar de acá y y poner raíz cuadrada de 1 menos 9, de 9 menos x cuadrado, y acá raíz cuadrada de
1 menos x cuadrado, integrar las raíces no suele ser sencillo, no es que no se pueda, pero se complica, y entonces me convendría, me parece, ponerlos en polares, porque la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares es muy sencillita. Miren, en coordenadas polares, si reemplazo acá a x por r coseno tita y ahí por r seno tita, esta ecuación de circunferencia se convierte en r igual a 3. ¿Se entiende eso? ¿Por qué, profe? Sí, profe. Y si vos acá pones, agarra un lápiz en papel, acá pone r coseno tita y elevalo al cuadrado. Y acá r seno de tita y elevalo al cuadrado. Con eso lo acaba de pasar a coordenadas polares. Ahora saca factor común r cuadrado. Y te va a quedar r cuadrado, paréntesis, seno cuadrado más coseno cuadrado. Igual a 9. ¿Están de acuerdo? Profe. Bien, entonces te va a quedar r cuadrado igual a 9. Ajá, entonces r vale 3. Ah, pero puede valer menos 3. No, porque es un radio vector, es siempre positivo. Es la distancia del punto al origen de coordenadas polares. Así de que siempre es positivo. Así de que si dice r cuadrado igual a 9, r es 3. Esa es la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares. Es la papa. Miren, al lado de la ecuación de circunferencia en coordenada cartesiana, que es un asquete, esta es la papa, r igual a 3. Sí, es por eso, Enzo. Y acá, si repiten el mismo procedimiento, le va a dar que la ecuación de esta circunferencia es r igual a 1. Así que la ecuación de circunferencia en coordenadas polares es radio igual a constante. Es genial en coordenadas polares, entonces las ecuaciones de circunferencia son re fáciles. Entonces ahora quiero calcular ese área. Si lo pongo en coordenadas polares, es rapidísimo. Digo, voy a calcular la integral del producto de diferencial de x por diferencial de y. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque un área era la integral del diferencial de x por diferencial de y. El área plana se calculaba como integral de diferencial de x por diferencial de y. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, la función vale 1 porque es diferencial de x y diferencial de y. Ni me tomo el trabajo ni de ponerla, la puse ahí por expresar. Y al diferencial de x, diferencial de y, cuando lo paso a coordenadas polares, lo tengo que poner como jacobiano por los diferenciales. Jacobiano es r, acabo de calcularlo. Y ahora tengo que ver entre qué y qué varía el radio y entre qué y qué varía el ángulo en esta figura. Y el radio más chico es 1 y el más grande es 3. O sea que el radio varía entre 1 y 3. Y el ángulo varía entre 0, que es el ángulo más chiquito, y pi sobre 2, que es el ángulo más grande. ¿Estamos? Calcular esta integral es un regalo. La integral de r diferencial de r es r cuadrado sobre 2. Entre 1 y 3, 9 medios menos 1 medio, 8 medios. Eso es 4. Ahora calculo la integral de 4 diferencial de tita entre 0 y pi sobre 2.
O sea, 4 lo saco afuera del signo integral y queda tita entre 0 y pi sobre 2, o sea, pi sobre 2 por 4, pi sobre 2 por 4 es 2pi. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿por Sí. qué reemplazo R por R cuadrado? O sea, integro. Integre R diferencial de R. Y Yo eso pensé que me hay que da... reemplazar los valores de R. Ah, ya con esta de- reemplacé. Ah, me comí algún paso, pero ya reemplacé. ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos agarrar una hoja de archivo Word y hacerlo con más pasos. Y ahí va a quedar más claro. Vamos a hacer así, porque ya me sospecho que están con ganas de que cortemos. Vamos a la clase que viene, háganme acordar que tengo que dar el ejemplo con detalle y recién vamos a hacer las otras 9 filminas y con eso se acaban los temas. ¿Sí? O sea, esta es la última, el último grupo de filminas que tengo. Esto se llama clase 12. A ver, ¿cómo se Sí, llama este profe. archivo? Esa es clase 12, me parece. Bien. Si es clase 12, esta es la última clase que tengo que dar. Entonces, voy a arrancar la clase 12 repasándoles un cachito de lo de las coordenadas polares y largo con cilíndrica y esférica. ¿Estamos? Y con eso se acaban, estas son 10 filminas, 10 filminas. Así que vamos a hacer este ejemplo con un poco más de paso a paso para que lo entiendan más fácil. Porque me parece que me he salteado muchos pasos y le está costando sacar las cuentas mentalmente. ¿Sí? Sí, profe. Una pregunta nomás. En el Ajá. parcial, ¿cómo evaluaría esto? Y te preguntaría qué es el jacobiano, para qué sirve, cómo haces cambios de coordenadas de estas coordenadas a estas otras coordenadas, si ese jacobiano que te pongo es correcto o no. Ah, bien. Algo así como eslayar el procedimiento. Claro, desarmar un poco el procedimiento y contarte pedazos, pero no en caso particular, sino en un caso general, digamos. Suponete, te pongo esto y te pregunto si ese jacobiano es el jacobiano de la transformación, o te pongo una fórmula como esta y te digo si es verdad que ese es el cambio de cartesianas a polares, porque ya vas a ver que después hay otras fórmulas parecidas para cilíndricas o esféricas. Ah, Digamos, bien. cosa, siempre va a ser teórico, lo mío va a ser teórico. Así que no te voy a hacer cálculos, pero te quiero que cuando te agarre, es un determinante. El valor absoluto es un determinante, Enzo. Tiene que ser positivo. Si el jacobiano te dio menos algo, vos lo vas a poner positivo siempre. Bien. El valor absoluto del determinante de las derivadas. Bien. Clase que viene, reveemos un piquitín la última parte. Sí, por supuesto, Matías. Reveemos un piquitín la última parte y vamos al ejercicio y lo hacemos con más detalle y listo. Y ya después queda a seguir haciendo esto de los jacobianos para coordenadas cilíndricas y esféricas. Y se acabó. Buenísimo, ¿Vamos? profe. Hasta la próxima. Lo Chao, espero. profe. Chao. Chao, profe. Pero, Profe. ¿cuáles son los temas más claves del año? No hay temas más claves del año. Profe, así que, ¿cuál fue el familiar de usted que emigró Bueno, profe, nos vemos, de que esté muy bien. Inglaterra? Nos vemos. El Hola, abuelo. el abuelo. Ah. Porque me puse a buscar, ¿no? Y acá dice que en 1914, 0,1% de la población cordobesa tenía, era británica. Así Sí, que, había mucho británico en esa época. no, o sea, pero en Córdoba no, digo.
Así ¿Por que qué no sé. no? No sé, se iban todos al sur, a Buenos Aires. Y a mí me parece raro porque está Hay Dewsbury, más al sur.